Tenemos a una persona, una periodista muy, muy especial para acá, para la noticiera. Es Nancy Flores, a quien tenemos otra vez el agrado y el gusto de tener por acá, pues para hablar precisamente de esto que está ocurriendo con el PAN, con estas protestas afuera de la CNDH. Primero que nada, Nancy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Aquí andamos. Gracias a ti por pues siempre estar en disposición de platicar con nosotras y nosotros acá en esta audiencia de la noticiera. Fíjate que nos llamó mucho la atención, bueno, para empezar desde los días pasados, que seguramente pues viste esta aparición, por decirlo menos vergonzosa, de algunos pues miembros del PAN que pusieron una especie incluso de escenografía de una manera, pues pensamos, indolente, grotesca, del rancho Izaguirre, pusieron como una especie de escenografía y se pusieron como con una especie de veladoras pues a protestar, ¿no? Afuera de la CNDH. Aquí estamos viendo estas imágenes. Un partido, y tú ahorita nos lo recordarás mejor que nadie, pues cuál ha sido la trayectoria, la historia del PAN, antiderechos, siempre jamás preocupados, mucho menos por el tema de desapariciones. Recordábamos hoy, iniciamos con esto de Felipe Calderón, en fin. Pero tú pones un tuit en tu cuenta de X donde escribes las primeras planas de algunas corporaciones mediáticas que exigen la renuncia de la maestra Rosario Piedra en la CNDH, revelan con mayor claridad por qué querían al organismo autónomo. Por eso operó Corral, como lo revelé en su momento, para que la derecha tuviera su contrapeso. Digamos, estos dos aspectos, tanto de pues esta renuncia en la CNDH como esta protesta, aquí estamos viendo pues esta escenografía que montaron. Y queríamos preguntarte, bueno, primero sobre esta cuestión del PAN y segundo en esta cuestión mediática que tú pues perfectamente puedes, digamos, ahí rastrear. ¿Cómo ves esto primero que ocurrió con el PAN en esta manifestación que hicieron? Mira, yo retomaría, Carolina, las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el día de hoy se refirió a Felipe Calderón como un hipócrita. Y ellos son hipócritas porque, para empezar, ellos son los responsables del baño de sangre que se vive en México. Porque la guerra que desató Felipe Calderón es una atrocidad, es justamente el momento en el que entramos a una crisis humanitaria de dimensiones muy terribles y de las cuales pues no hay ninguna varita mágica para salir de esta circunstancia. Se verá con el paso del tiempo si atender las causas que originan la violencia pues puede ser una forma de superar este momento. El PAN también durante muchos años convalidó, por ejemplo, la guerra sucia del PRI en el gobierno, ¿no? Esta etapa también atroz de la década de 1960 a la década de 1990. Y a ello hay que agregar otros factores adicionales que promueven regímenes de opresión, no solo de carácter violento, es decir, no solo a través de la violencia, sino también de carácter económico. Entonces, hay que ver que esos otros factores, pues también tienen que ver con las corporaciones mediáticas. Por eso, en mi tweet que acabas de citar, yo decía de las primeras planas de ayer apenas, ¿no? Donde también están prácticamente al unísono varios de estos periódicos de circulación nacional pues pidiendo la renuncia en palabras de otras personas, ¿no? Sobre todo citan a los colectivos de madres y familiares buscadores de personas desaparecidas. Y todo esto es que nos lleva a varios puntos anteriores y a reflexiones mucho más amplias. Primero, recordar que después de que pues ya se llega al plan C, porque se tiene mayoría en el Congreso, mayoría calificada, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, además de muchos congresos estatales, se da cuenta la oposición de que lo primero que van a perder pues es el poder judicial. Y entonces en ese momento también se da la renovación de la CNDH y empieza este proceso de entrevistar a personas que aspiraban a la titularidad, incluida la propia maestra
Rosario Piedra, a quien yo tuve oportunidad de entrevistar después de pasado el proceso. Y quien opera es un expanista ahora en las filas de Morena, que es Javier Corral, el senador. Opera para que todo esté encaminado a desfavorecer totalmente a la maestra Piedra y favorecer a otros perfiles, perfiles que están además alineados a otro brazo en esta historia que tiene que ver con asociaciones civiles y también organismos internacionales. Lo que estamos viendo con el PAN y estas protestas que están haciendo ahora es muy sintomático de eso que pasó el año pasado y que tiene que ver con el hecho de que ellos vieron en la CNDH el último reducto para de alguna manera lastimar a la cuarta transformación. De hecho, muchos de ellos en una forma cínica decían que la CNDH tendría que ser el contrapeso de la oposición, o sea, no los derechos humanos, como decías tú en la introducción, o sea, no es que dijeran pues por la defensa de los derechos humanos vamos a pues retomar el curso, ¿no? Ahora, hay que recordar que en la CNDH es la primera vez que llega una defensora real de los derechos humanos. Y eso es lo que no les gusta, porque tampoco hay que olvidarnos que la CNDH se fundó en 1990, en junio, y al primero que puso Salinas de Gortari fue a su amigo Jorge Carpizo MacGregor, que venía de una trayectoria en la policía. O sea, puros policías han estado ahí en la CNDH, con excepción de la maestra Rosario Piedra, y parece que se les olvida. Entonces, bueno, entra este personaje, este abogado, pues con un pasado oscuro a esta posición de la defensa de los derechos humanos y pues a él se le ha documentado que tuvo reuniones con narcotraficantes como Arellano Félix, quien estaba pues vinculado al cártel de Tijuana, pero pues no fue el único. Después de este nombramiento de Carpizo entró otro personaje singular a esta CNDH. Entró justamente Madrazo Cuellar. eh, y esto también vinculado a pues la PGR o las entonces policías de aquel momento. Cuando sale Madrazo Cuellar, quien entra es José Luis Ramos Rivera, quien también estuvo vinculado a la PGR, fue su procurador de Coordinación General y Desarrollo. En manos de estas personas es en las que estuvo por muchos años la CNDH. Luego vinieron dos perfiles diferentes, que fue el de José Luis Soberanes y Raúl Plasencia Villanueva, abogados muy vinculados a la derecha, sobre todo al panismo, y también abogados de corte empresarial, que es lo que les gustaba pues a los panistas, ¿no? Porque estos asumieron digamos, la titularidad de la CNDH cuando estaba al frente del gobierno el PAN. Y luego vino un último perfil previo al perfil de la maestra Piedra, que es Luis Raúl González Pérez, quien también se desempeñó en la PGR como subprocurador especial. Entonces, lo que te quiero decir es que los perfiles, si realmente les importara, pues, qué pasa con la CNDH o con la defensa de los derechos humanos, pues lo hubieran hecho desde hace muchos años. O sea, desde que se creó la CNDH como un parapeto para que avanzara el proyecto del Telecán que ya tenía entre manos Carlos Salinas de Gortari. Y segundo, que en estas maquinaciones, pues no solo es el Partido Acción Nacional quien está detrás de esta nueva andanada, y es nueva porque a lo largo de estos años, desde antes de que se le eligiera a Rosario Piedra en 2019, en su primer mandato, ya tenían campañas en su contra. Y después, una vez asumiéndolo, no hay que olvidar que incluso pues fue tomada una de las importantes sedes de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en esa toma que supuestamente hacían feministas, eh,
lo que llegaron a hacer pues fue prácticamente a desaparecer expedientes muy importantes. Entonces, esta reedición de esas pugnas por la CNDH como un contrapeso no solo está impulsada por el Partido Acción Nacional, que pide la renuncia, que incluso hizo esta protesta, sino también de las corporaciones mediáticas que perdieron ya totalmente su contrapeso, que era el poder judicial tomado por la oligarquía, y, por supuesto, asociaciones civiles. No me sorprende que detrás de estas campañas esté, por ejemplo, Amnistía Internacional, la propia ONU-DH o la CIDH, porque son estas mismas que se opusieron a la reforma al Poder Judicial. Entonces, todo está conectado, las corporaciones mediáticas, la propia, digamos, participación de estos organismos internacionales, sean gubernamentales o, bueno, no gubernamentales, o de carácter donde participan muchos países, y todo porque en el fondo dicen que existe una crisis como la que vivimos en su momento en la Guerra Sucia o en la guerra de Felipe Calderón, lo cual es absolutamente falso. Por supuesto que hay un problema de desapariciones en México, como lo hay con la violencia en general, con los homicidios, pero no es sistemático como intenta decir la ONU, o esta, particularmente este comité de desapariciones forzadas. No se acredita que sean agentes del Estado mexicano y que la presidenta Claudia Sheinbaum haya dado instrucciones para desaparecer personas, como sí se acreditó en su momento en el caso de la Guerra Sucia, de las décadas de 1960 a 1990. No ocurre lo mismo que pasaba con el sexenio de Felipe Calderón, cuando la instrucción era mátalos en caliente, digo, para decirlo de una forma coloquial, pero que la instrucción era, pues eso, o sea, generar masacres para promover a un cártel, que es el cártel de Sinaloa. Eso también ya está plenamente documentado con el juicio de Genaro García Luna, no solo con lo que periodísticamente se hizo en aquel sexenio, que muchos periodistas pues lo íbamos advirtiendo como el cártel de Sinaloa no tenía represalias y en realidad estaba siendo posicionado como el cártel más importante a nivel global, prácticamente desplazando a los cárteles colombianos. Más allá de lo que dijimos en su momento periodísticamente, pues está ya todo el tema del juicio a García Luna y esta complicidad. Entonces, son muchos actores moviéndose justamente para exigir esta renuncia. ¿Por qué la vuelven a exigir? ¿Por qué lo vuelven a poner en la mesa? ¿Por qué se están concentrando en eso? Primero porque se les digamos que se les desdibujó el tamaño que querían ponerle al rancho Izaguirre, de esta comparación terrible que intentaron hacer con Auschwitz, ¿no? El Auschwitz mexicano incluso dijeron. Y segundo, porque pues ya lo perdieron todo y estamos a punto de las elecciones del Poder Judicial, donde seguramente, y si el pueblo logra superar este sabotaje del ala conservadora del INE y vota por quien realmente merece estar en este Poder Judicial, pues se va a lograr un cambio muy profundo y muy radical en México, en contra de esos intereses oscuros que también se promueven desde las propias corporaciones mediáticas y que van en acompañamiento con partidos como Acción Nacional, pero también con otros partidos. Está el PRI, está Movimiento Ciudadano, todos los que tengan este corte conservador, pues al final acaban privilegiando intereses transnacionales por encima de los intereses del pueblo. Ujú. Nancy, precisamente en este contexto, nosotros hemos pues intentado darle seguimiento a pues esto que lo que mencionabas del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, quien la semana pasada emitió pues este pronunciamiento. Hemos hecho también algunas entrevistas con especialistas. Consideramos en principio pues que es un tema muy muy delicado, que nunca buscaríamos revictimizar a las víctimas, ¿no? Porque de pronto incluso pues se tiende a veces en cierta
como llevar la información, se puede caer en esto y somos muy respetuosas y respetuosos en ese sentido. Y tú misma también lo has manifestado, ¿no? O sea, el dolor que debe pasar una persona que está pues transitando por esta cuestión de tener a un familiar desaparecido debe ser el más profundo y jamás desde este lugar se ha cuestionado ni puesto en duda. Y precisamente por eso, cuando se da esta discusión sobre esta determinación de la ONU, esta acusación, que dijeron, bueno, todavía no es que ya se esté dando la acusación, no vamos a pedir la información por la desaparición forzada, que puede ser como un tecnicismo, pero que sí hay un elemento, ¿no? Que desaparición forzada pues sería cuando el Estado interviene, y esto que tú pues nos estás explicando muy claramente de que pues no es en esta llamada guerra sucia o en estos sexenios de Calderón donde el gobierno mandaba, ¿no?, a desaparecer a personas. Sin embargo, precisamente en esto, Nancy, ¿cómo podemos de una manera, digamos, responsable, sin caer en revictimización? Porque hay también colectivos pues que seguramente, claro que también en esta exigencia totalmente justificada, ¿no?, por encontrar a sus familiares, pues continúa diciendo no es suficiente, no es suficiente lo que hace la Comisión Nacional, no es suficiente lo que está haciendo el gobierno federal, y al final esto, que sí es legítimo, se usa precisamente con todos estos grupos, ya sea mediáticos, también de partidos políticos, para sumarse de manera completamente pues cruel y irresponsable ante eso y fiscalizar de alguna manera, instrumentalizar el dolor de su lado, ¿no? A esto quiero preguntarte, ¿cómo podemos hablar de esto firmemente, denunciar también estos intereses? Aquí en la semana pasada que lo veíamos, precisamente habían quienes cuestionaban, ¿no? Y decían, a ver, ¿cómo la ONU? O sea, la ONU que está siendo omisa en lo que ocurre en Gaza, en otros lugares del mundo, que no es la autoridad. Precisamente la CNDH emitió un comunicado sobre precisiones sobre la desaparición de personas y denunciaba, ¿no?, de esta organización y de Estados Unidos, que incluso hay acuerdos en los que no ni siquiera ha suscrito Estados Unidos, y cómo pues esta organización pues se pretende como árbitro, ¿no? En el contexto, además, Nancy, que tú lo sabes mejor obviamente que nadie acá, pues de estas intenciones intervencionistas, injerencistas de Estados Unidos. O sea, todo esto ocurre, el dolor palpable, preocupante, urgente en las familias, este tema de desapariciones que pues está en nuestro país. ¿Cómo poder todo esto manejarlo de tal manera que sea responsable, que no sea revictimizante, y también ser clara, ¿no? Enfrentar, digamos, a los medios de comunicación para saber o distinguir un poco qué información puede ser confiable y cuál no, ¿no? Lo que iniciamos esta conversación diciéndonos tú, compartiéndonos de estas primeras planas que buscan llevar esta información de esta manera. Nosotros, ¿cómo podríamos tener, digamos, un mapa por ahí para ver en qué fiarnos en ese sentido y en qué no? ¿Qué discursos sí serían en ese sentido confiables y cuáles solamente se están buscando, pues esto, instrumentalizar el legítimo dolor de todas y de todos que vivimos también esto? Pues mira, Carolina, tu pregunta es muy compleja, ¿no? Porque hay demasiados factores. Mira, yo primero te diría que pues seamos sensibles ante el dolor de las víctimas. O sea, siempre que se hable de víctimas, tenemos que pues intentar, nadie puede imaginar siquiera el dolor que pasa a una persona a la que le desaparecen a un familiar. O sea, no se trata aquí como de decir esta frase con frivolidad de hay que ponernos en sus zapatos, simplemente tener la sensibilidad de revisar el tema de las personas que son víctimas, directas o indirectas, ¿no? Y por supuesto que es también muy difícil pronunciarse ante un tema donde hay víctimas. Eso es lo complicado de esta circunstancia. Pero hay muchos factores que nos pueden ayudar a revisar esto. Primero, ¿cuál es la trayectoria de estos mismos medios en otros periodos? ¿Qué hicieron en la guerra sucia, los que sí existían, ¿no? Bueno, pues ocultar los grandes crímenes de lesa humanidad de los gobiernos priistas de aquellas épocas. Y como ejemplo, nada más voy a citar dos casos, que es 1968, el 2 de octubre, la matanza estudiantil en Tlatelolco, y el caso de junio de 1971, el jueves de Corpus. Ocultaron.
esos crímenes de lesa humanidad los acompañaron. Se decía, incluso en el caso de Televisa, por ejemplo, ser el soldado del PRI, ¿no? Luego pasó a ser el soldado del PAN y en general son soldados de la oligarquía, ¿no? Entonces, revisar cuál ha sido el papel de estos medios. ¿Qué pasó en la guerra de Felipe Calderón? ¿Cómo actuaron esos medios en aquellos años que se destrozó el tejido social y que nos metieron en digamos, en esta crisis humanitaria de la que pues todavía lamentablemente no podemos salir? Bueno, firmaron un pacto en marzo de 2011, un pacto de silencio que les permitió precisamente continuar con esta complicidad gubernamental con el cártel de Sinaloa, un pacto de silencio que operó directamente Genaro García Luna con las corporaciones mediáticas. Él está asociado, y nosotros en Contralínea lo hemos documentado, estuvo asociado mucho tiempo García Luna con pues supuestos periodistas, con comunicadores, con medios de comunicación, tenía negocios con corporaciones mediáticas. ¿Cómo actuaron con el caso Ayotzinapa? ¿Cuándo ocurrió el caso? Bueno, uno de los líderes de opinión diciendo que los padres le pidan disculpas o le pidan perdón a Murillo Karam, o sea, el autor de la verdad histórica, que en realidad es una mentira histórica. Si vemos ese actuar, pues primero nos digamos que podemos cuestionar qué están haciendo ahora esas corporaciones mediáticas, quiénes son sus dueños, cómo se han comportado en otros momentos, cómo se han comportado en otro tipo de violencias contra el pueblo, ¿no? Como yo decía, no solo es el tema de la violencia en términos de homicidios dolosos, en términos de desaparición forzada o de desapariciones por particulares. No solo es esa violencia, la violencia económica también es terrible. Cómo se han comportado en momentos como cuando tuvimos el Fobaproa, cómo se comportó el PRI y el PAN, que son actores que también están en estos momentos llevando agua a su molino. Ah, bueno, pues ahí ya podemos tener como un radar para cuestionar si realmente es legítimo su postura ante hechos. Y ya más cercano a estos días y particularmente a esta discusión, ¿cómo se comportaron con el Rancho Izaguirre? Y a mí me llama mucho la atención que en este caso, pues a partir de fotografías inventaran este concepto de los campos de exterminio y el tema del Auschwitz mexicano, porque no salió de los colectivos, que los colectivos podrían decir lo que deseen en los términos en los que ellos quieran, porque son víctimas. Y eso no significa que esté apegado a la realidad, pero ellos tienen el derecho de decir que faltan acciones, tienen el derecho de decir que ellos quisieran que hubiera otro gobierno, tienen el derecho de decir lo que quieran. El periodista, sin embargo, tiene que buscar la verdad. ¿No? Pero ¿qué hicieron las corporaciones mediáticas que deberían de estar enfocadas a hacer periodismo? Ah, bueno, lo llamaron campo de exterminio a partir de fotografías. Cuando se fue a la visita a este rancho Izaguirre y se confirma pues que no hay visiblemente este campo de exterminio similar al de Auschwitz, no hay hornos crematorios similares a lo de la Alemania nazi de Adolfo Hitler, no hay estas cámaras de gases similares, etcétera. ¿En qué se concentraron? Inmediatamente en el dolor de las víctimas, a grado tal que cayeron en otras formas que no son periodísticas, que son antiéticas, que es el amarillismo y el sensacionalismo. Explotar eso para hablar de un circo del dolor. Bueno, después de eso empezaron a descalificar a todos aquellos reporteros y youtubers que estuvieron en el lugar de los hechos, como muchos de estas corporaciones, porque se dijo, pues lo que no había, ¿no? O sea, no había estos hornos crematorios ni estas cámaras de gases. Empezaron a decir, pues, ¿qué eres perito? O sea, tú sí eres perito. Ah, bueno, tú eres perito, o sea, les devolvemos la pregunta, ¿no?
Tú sí eras perito al momento de ver una foto y a partir de ahí determinar que estábamos ante un campo de exterminio. O sea, a ti te basaba ni siquiera con ir al lugar de los hechos, sino con ver fotografías para determinar lo contrario. Bueno, esos también son indicadores. O sea, este tipo de comportamientos ante hechos noticiosos. ¿Cómo se abordan desde el amarillismo, desde el sensacionalismo, desde la educación que han tenido algunos de estos periodistas, ¿no? Que se formaron en la escuela de Claudio X González Guajardo, que nunca cuestionaron que fuera un empresario el que les daba clases en el CIDE? En fin, o sea, todos estos son elementos que nos van dando una idea de dónde vienen esas narrativas y si realmente son una búsqueda de la verdad, como es el principio ético del periodismo, o no lo son. Entonces, sí, primero reconocer que es muy delicado posicionarse siquiera sobre temas donde hay víctimas involucradas, porque claro, siempre va a venir aquella persona o que cuestionen, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a hablar si hay una madre, un padre, un familiar que busca un desaparecido? Tú no sabes nada de esta situación. Primero, por eso. Y segundo, porque siempre, pues, intentar ponernos del lado de los demás, entender el dolor, pues, convierte muy difícil en ver estos otros intereses que acompañan esas luchas que sí son legítimas, pero que esos intereses no son legítimos. Entonces, separarlo es muy complicado. Nos sirve mucho atender, pues, esta eh, historia de cada quien, ¿no? De los partidos políticos, la historia de de las propias corporaciones mediáticas, quiénes son sus dueños, a qué intereses atienden, y ya en el caso de las asociaciones civiles y de de los organismos internacionales también cómo han actuado. O sea, porque en Atenco, la CIDH, cuánta prisa tuvo, ¿no? Para revisar las violaciones a mujeres, donde estaba involucrado el gobierno de Vicente Fox y el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México. Y cuánto tiempo se tardaron para revisar, por ejemplo, el tema del Poder Judicial. Ahí sí les interesaba mucho, ¿no? Ahí sí fue fast track. Pero los casos de las muertas de Juárez, ¿cuánto tiempo se llevaron en visibilizarse en estos organismos internacionales? En el caso de la ONU, pues sí, lo que decías, cómo ha actuado en el caso del genocidio en Gaza, es terrible, y cómo está actuando para el caso mexicano, ¿no? Entonces, o sea, hay que ver, justamente esto es lo que nos permite conocer la historia de cada uno de los actores de interés en estos temas, más allá de los colectivos con los cuales nos solidarizamos, por supuesto que nos sumamos a la exigencia de que sus familiares aparezcan, de que se busquen exhaustivamente a estas personas. Más allá de eso, hay que ver qué otros actores están pues también pululando al lado de estos fenómenos dolorosos, por supuesto. Ujú. Ok, Nancy, pues de verdad te agradecemos muchísimo estos minutos, esta claridad y sobre todo pues esta disposición siempre acá con la noticiera de pues compartir con nuestra audiencia. Te agradecemos muchísimo. ¿Nos puedes por favor compartir dónde podemos seguirte, dónde podemos encontrarte también pues esta información sobre Contralínea? Sí, estamos en www.contralinea.com.mx. Ahí pueden acceder, por ejemplo, a los trabajos que tenemos sobre quiénes son o cuáles son los perfiles que ocuparon la CNDH en otros momentos. También todas las entrevistas que hemos hecho con la maestra Rosario Piedra y todo el seguimiento que hemos dado al tema de la CNDH y también el tema de desaparecidos, todo el tema de Calderón, etcétera, en esta página www.contralinea.com.mx, y además los invitamos a través de tu programa, y voy a hacer el anuncio, a nuestros programas en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana y también a las 2 de la tarde nuestra nueva barra de opinión que tenemos lunes, martes y miércoles a través de nuestro canal de YouTube Contralínea y también de Facebook Contralínea. Muchas gracias.
Perfecto, pues muchísimas gracias a ti, Nancy. Por acá también no puedo ponerlos, pero hay ya usuarios que te mandan saludos. Y muchísimas gracias, Nancy, por estar acá y por estos minutos. Mira, acá Nancy Flores, una verdadera periodista. Saludos, Nancy, te dice Claudio Montes. Y pues ojalá nos permitas continuar en comunicación, porque pues seguro vendrán muchos más temas. Muchas gracias, Nancy. Gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia y un saludo para ti. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.